Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Cordial saludo de Año Nuevo en estos primeros días del año 2020, que el Señor nos ha dado la gracia de empezarlo. Y vamos a empezarlo bien, con la ayuda de Dios, porque el Señor está con nosotros. Y la vida, aunque parece larga, es breve. Y por eso debemos aprovecharla. El Señor nos está dando oportunidad. Recuerden lo que nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Vuestra salvación es la paciencia que Dios os tiene. Pues bien, esa paciencia se manifiesta ahora, en el tiempo, en el espacio. Ahora que estamos peregrinos por este mundo, es tiempo de vivir como el Señor quiere, como verdaderos peregrinos que caminan hacia la patria celestial. Yo quiero con ustedes compartir un bellísimo texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, el verso 24 hasta el 27. Y dice así el autor, que es el apóstol Pablo: ¿no saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio? Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo pues corro, pero no sin rumbo. Lucho, pero no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino. No sea que después de enseñar a los demás, quede yo descalificado. Qué texto tan maravilloso y tan adecuado para todos nosotros que comenzamos este nuevo año. Hagámonos de cuenta que esto es como una carrera de atletismo, y que tenemos que ganar el año, que tenemos que ganar la carrera, como los deportistas, como los estudiantes. Y tenemos que ponerle a esto empeño, buen ánimo, buen entusiasmo, porque las cosas nos van a salir muy bien. No tenemos nosotros que recurrir a nada extraño. Me refiero a las supersticiones que a veces abundan y pululan por todas partes, como unas ofertas de riegos, de baños, de velas de colores, de aromas, que para la buena suerte, que piedras, que cuarzos. No. El cristiano no necesita esas cosas. El cristiano no necesita sino a Dios. Y en Dios hemos puesto nuestra confianza, y Dios no defrauda a nadie. Pero hay que poner la confianza en Dios. Abandonémonos en las manos de Dios. Pongamos toda nuestra vida en las manos de Dios. ¿En qué manos va a quedar mejor la vida nuestra sino en las de Dios, que nos ama, que nos ha creado? Y como nos dice el apóstol, tanto amó Dios al mundo que le ha enviado a su propio Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. En mejores manos no podíamos estar. Recuerden ustedes en aquel episodio en que muchas personas dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús les dice también a los 12, ustedes también se quieren ir. Y el apóstol San Pedro toma la palabra en nombre propio y en nombre de los compañeros y también en nombre de nosotros. Y nos dice, y dice el apóstol Pedro, pero ¿a quién más vamos a recurrir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Por eso es una tontería, una falacia, una falta de confianza y de respeto a Dios. Es un atentado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que abandonarnos en Dios, no creamos en tantas supersticiones, en tantas cosas que nos hablan por ahí, los brujos, los chamanes, o eso que para la buena suerte. No, la buena suerte es Dios. La buena suerte es una vida equilibrada, es una vida honrada, esa es la buena suerte. Una persona trabajadora, honesta, cumplidora con el deber, que se aleja del pecado y lucha contra el espíritu del mal, esa persona está en las manos de Dios y le tiene que ir bien. Entonces, durante estos días, hemos venido celebrando el tema de la encarnación del Verbo, el que vino a darnos buena suerte. El que a Dios tiene, dice el apóstol, nada le falta. El que tiene a Dios no tiene que temer nada. No tiene que sentir pánico por el futuro. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Dice la palabra de Dios. No, confiemos en el Señor. Y queridos hermanos y hermanas, nos va a ir muy bien. Pero desde que busquemos al Señor y también desde que nosotros seamos dóciles a las llamadas que nos hace el Señor. Qué bueno que el Señor ha venido, se ha encarnado y se ha hecho uno de nosotros. Como dice el apóstol, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Y Cristo viene a hacerse solidario con nosotros y nos ofrece su compañía permanente. No tengáis miedo. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y se ha quedado el Señor en el misterio de la divina Eucaristía. Qué bueno entonces que empecemos nosotros este año con unos propósitos. Sí, hay que hacer propósitos. Muchos de nosotros hacemos unos propósitos al final de año. El año entrante voy a hacer tal cosa. El año entrante voy a hacer esto o aquello. Y muchas veces no cumplimos nada. Pero necesitamos hacer propósitos y que se puedan cumplir. Y aquí, en este ratico, yo voy a hacerles unas sugerencias de propósitos para este nuevo año. Para esta carrera que vamos a iniciar, como nos dice el apóstol San Pablo en esta primera carta a los Corintios del capítulo 9, que la vida es como una carrera de atletas, de deportistas, de corredores, y ellos corren por una corona que se marchita. Nosotros estamos buscando una corona que no se marchita, que es la vida eterna. ¿Y cuál es el consejo entonces? El consejo es el siguiente: confesémonos con frecuencia durante este año. Yo les voy a proponer que nos confesemos cada mes. Y ustedes dirán, ¿cada mes? Cada mes. Para hacer el primer viernes del Sagrado Corazón de Jesús, hacer 12 confesiones en el año. Y ustedes dirán, ¿pero de qué nos vamos a confesar nosotros cada mes? 12 confesiones en un año. Sí, parecerá muy extraño cuando uno no está acostumbrado a confesarse, cuando muchas personas llevan años sin confesarse, meses sin confesarse, y les parece que como no hacemos nada grave, pues no tenemos de qué confesarnos. Pero atención a esto. Y ya esto yo se lo he recomendado a muchas personas y ahora se lo recomiendo a todos. Confesémonos. La confesión es el sacramento de la salud. Es el sacramento de la misericordia de Dios. Y durante todo este año, la diócesis de Sonsón Río Negro
nuestra querida diócesis, va a estar trabajando este tema durante todo este año. Por eso nosotros tenemos que poner énfasis y ponernos en esta tarea, en este propósito este año. Me voy a empezar a confesar los primeros viernes de cada mes. ¿Y qué hago yo? Hago un examen de conciencia cada mes. Lo que no se evalúa se pierde. Eso hasta en las empresas lo saben y lo practican. Examinemos cómo van las cuentas, hagamos un balance, miremos cómo van las ventas, si estamos ganando, si estamos perdiendo, si estamos estancados. En las escuelas, en los colegios, en las universidades hay exámenes. A ver, ¿usted está aprendiendo? ¿No está aprendiendo? ¿Le quedaron vacíos? ¿Le falta por aprender? Y cómo no, la vida personal, la vida moral, la vida espiritual. Esto hay que evaluarlo. Y seguidito. Examen de conciencia. Examen de conciencia. Y ese examen de conciencia nosotros lo vamos haciendo cada mes, examinándonos a nosotros mismos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Me pongo delante de Dios y me pongo en esta tarea. Señor, ayúdame a examinar mi conciencia. Y uno se examina. ¿Cómo me estoy manejando? ¿Me estoy portando bien? ¿Dios está contento conmigo? ¿Dios estaba contento durante este mes? Evalúo. Y entonces aplico los 5 pasos de la buena confesión. Primero, examen de conciencia. Es que es fundamental que nos examinemos. ¿Por qué? Porque si no, nos acostumbramos a vivir en el pecado y de tal manera que nos parece que así está bien. Y qué tristeza que nos acostumbremos a vivir en el pecado. No puede ser. Tenemos nosotros la necesidad de avanzar y el Señor nos pide, sean santos, sean perfectos como Padre Celestial es perfecto. Y entonces nos ponemos en esa tónica y nos hacemos los exámenes de conciencia. Cada mes se hace un examen de conciencia. Y ese examen de conciencia nos va a ayudar a saber si estoy mejorando, si estoy estancado o a lo mejor digo, estoy peor que el mes pasado. Puede ser. Entonces luego me confieso, busco el sacramento. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Para decir lo mismo cada mes? No, no es a decir lo mismo. Es que uno no se confiesa solamente para decir los pecados. Uno tiene que traer el propósito de enmendarse. Propósito de enmienda. Claro, yo tengo que sentir el deseo de corregirme. Y el examen de conciencia me ayuda a mí a tener el deseo de corregirme. Y también voy a experimentar la contrición del corazón. Es decir, esa tristeza de haber ofendido a Dios, esa pena de haber hecho esta falta, haber caído en este pecado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Con Dios, con el prójimo, yo estar cayendo en este pecado. Y me confieso y vuelvo y digo, no solamente nos confesamos para decir los pecados, sí hay que decirlos, porque lo dice el apóstol Santiago en su carta, confesaos los pecados mutuamente. Y por eso aquí el Señor en el Evangelio de San Mateo nos dice que aquellos a quienes perdonéis los pecados quedan perdonados, pero si los retenéis quedan retenidos. Entonces le da autoridad a la Iglesia para administrar esa gracia del perdón, de la misericordia. Por eso yo debo ir al sacramento de la confesión con el deseo de cambiar. Pero ¿podré cambiar solo porque lo deseo? Ni riesgos. Pero sí necesito el deseo. No voy a cambiar solo porque lo deseo. No, cambio con la ayuda de Dios. Por eso al recibir la absolución de los pecados,
recibo aumento, escuchen bien, aumento de la gracia santificante. Aumento de la gracia santificante. Y esa gracia es el 99.9%. ¿Por qué? Porque la otra migajita, el otro porcentaje ínfimo es que yo tenga la buena voluntad. Eso es todo. Que yo tenga el deseo de cambiar. Eso es todo. Pero si yo no tengo el deseo de cambiar, no tengo el propósito de enmendarme, dice San Agustín, hago ineficaz la gracia de Dios. La hago ineficaz. Porque Dios respeta mi libertad. Y Dios no permite que yo sea violentado. Esa gracia está en cantidades exuberantes para ayudarme a mí a salir del pecado. Pero necesito que yo diga sí. Necesito que yo sea disponible, que yo esté dispuesto, que yo esté dócil. ¿A quién? A la acción del Espíritu Santo, que trae todo. ¿Para qué? Para que yo pueda salir de ese pecado. ¿Cómo hago yo entonces para ser dócil? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aparte de decir, sí, yo quiero. Aparte de eso, ¿qué hay que hacer para yo ser dócil y que pueda hacer el Espíritu Santo su obra en mí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo dice la misma palabra de Dios. Vigilad y orad para no caer en tentación. Sí, hay que estar, como nos vamos a confesar todos los primeros viernes, es decir, nos vamos a confesar cada mes, entonces vamos a estar orando y vigilando durante todo el mes. ¿Sobre qué tema? Sobre los pecados que yo realizo o en los que caigo de manera recurrente. Entonces muchos dirán, bueno, yo no hago cosas graves. Gracias a mi Dios, y es que un cristiano no debe caer en cosas graves. Pero dice, bueno, yo tengo pecados pero veniales. Bueno, el Señor dice que hay que ser santos, no que seamos mediocres. Está bien que uno diga, yo no mato, es que así tiene que ser. Yo no robo, yo no cometo adulterio, o yo no practico el tema de la mentira o de la difamación. No, yo no deseo la mujer del prójimo. Muy bien, eso está muy bien. Pero hay detalles en los cuales uno se va quedando y se va acostumbrando. Nuestra personalidad. Esa personalidad a veces tan contaminada con las cosas del mundo. Ese lenguaje a veces tan cochino y tan vulgar con el que nosotros hablamos, esos chistes tan de grueso calibre. El mismo apóstol San Pablo dice que nada de chascarrillos ni de vulgaridades, y dice el apóstol Pablo que no salgan de vuestras bocas palabras groseras o desedificantes. Y de eso sí nos tenemos muchos que pulir, casi todos o todos. Claro, y esa facilidad que tenemos nosotros para juzgar y para hablar mal de los demás, y de eso nos tenemos que purificar. Y para eso hay que ir avanzando, porque si no, nos acostumbramos a vivir así y pensamos que así es que hay que vivir. Y por eso es que no nos confesamos con frecuencia, porque creemos que para uno confesarse tiene que haber matado a alguien. Tiene que haber robado a alguien o atracado a alguien. No. Es para entrar en el camino de la santidad. Y eso no se hace sin la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios se hace eficaz si yo dejo. Y por eso tengo que estar vigilando y orando. Orando. ¿Vigilando para qué? Para no caer en ese pecado. Y entonces cuando termina el mes, hago el examen de conciencia y empiezo a darme cuenta, ¿caí en este pecado? ¿Cuántas veces caí? ¿Y caí por qué? Porque no vigilé, porque no oré. Pero puede llegar uno a esta conclusión. He caído en los mismos pecados, pero atención, atención. ¿Qué dice el Señor? He mejorado. He mejorado. Yo tengo que mejorar. Tengo que mejorar. Puede que caiga en el mismo pecado,
pero a lo mejor ya no con tanta frecuencia. Es decir, estoy progresando, estoy en el camino de la santidad y necesito confesarme y necesito recibir otra vez la gracia santificante. ¿Para qué? Para seguir el camino de la perfección. ¿Cuándo termina este camino? Cuando se muera uno. Esto es para toda la vida. Porque cuando superemos alguna cosita, vendrá otra. Cuando el alma se vuelva más sensible, cuando la conciencia se vuelva también sensible. Hay personas que a veces se confiesan y dicen: Padre, yo siento una tristeza de haber cometido este pecado. En cambio, en otra época, yo cometía este pecado y a mí no se me daba nada. ¿Qué quiere decir? Está progresando. Y aquí se trata es de progresar, porque la corona de la inmortalidad nos la da es Dios cuando lleguemos a la patria celestial. En este mundo no, pero en este mundo se va llegando y se va avanzando, se va progresando, y el Espíritu Santo nos lo va llevando por unos caminos que no sabemos cómo, pero el Señor nos va llevando a progresar. Aquí vamos a hacer esa carrera y vamos a hacer ese propósito. Y atención a esto, que también me parece muy importante. Es que nosotros debemos hacer el propósito, no faltar a la misa los domingos. Claro, así tiene que ser, para santificar esa fiesta, que es la fiesta de Cristo resucitado, donde nos reunimos todos los creyentes, los que tenemos fe en Cristo, y celebramos la resurrección de Cristo y la esperanza de nuestra futura resurrección. Pero qué dicha, quisiéramos el propósito de venir también con frecuencia a misa, aún en semana. Uno en semana ve las mismas personas en misa. Qué bueno que las imitemos a esas personas, porque también nosotros, si nos enamoramos de Cristo, sacamos el ratico para venir a la Eucaristía, y si yo no puedo venir a la Eucaristía en semana, venir a visitar el Santísimo. No acabamos de decir que hay que velar y orar para no caer en tentación. Es que es así. Hay que hacer oración, hay que rezar el rosario, hay que visitar el Santísimo, hay que leer la palabra de Dios, hay que venir a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a avanzar y a progresar, a que yo no tenga esta reacción cuando de pronto suceda esto o aquello. Uno mismo se va conociendo. ¿Y cómo se va conociendo? Con los exámenes de conciencia que está haciendo. Y recibir la Eucaristía todos los domingos. No, ojalá pudiéramos venir a misa todos los días. Y si nosotros nos ponemos en eso, tendríamos que decir: muy pocas personas, pero muy pocas personas pueden decir verdaderamente: no me da para ir a misa todos los días. Muy pocas personas. Muy pocas. Que uno puede decir: de verdad no me queda un instantico para ir a misa todos los días. Muy pocas personas. La mayoría de los creyentes sí tenemos tiempo para participar de la Santísima Eucaristía todos los días. Pero yo participo de la Eucaristía en la medida en que yo deje que el Espíritu Santo obre en mí. Y cuando el Espíritu Santo obra en mí, yo me enamoro de Cristo, me enamoro de Dios, y entonces lo busco. Una persona enamorada de otra, ¿qué es lo que quiere? Ir a ver la otra, todos los días, a toda hora. Como esos novios que vienen, hacen la visita, llevan para la casa y apenas llegan, la llaman por teléfono, con otra conversada por teléfono. Pero si uno no está enamorado de Cristo, esto se le vuelve una pesadilla, una incomodidad. Nadie entenderá eso. No, todos los días, no, confesarse cada mes. Esto les parecerá una cosa demasiado pesada. Pero uno se va enamorando de mi Dios. Y escuchen esto tan importante. Es importante. Sin Dios, la vida humana pierde su sentido de vida, su razón de ser. La vida sin Dios, los seres humanos nos volvemos contra otros seres humanos. Los hombres nos volvemos contra los hombres sin Dios.
¿O qué creyente, el que ama a Dios, es capaz de decir que apoya el aborto y que ama a Dios al mismo tiempo? No. ¿O qué creyente y que ame a Dios va a decir, sí, este está muy viejito, esta está muy viejita, está muy enferma, que le apliquen la eutanasia, que es asesinar a esa persona porque está muy enferma? Tiene que ser uno muy incrédulo y tiene que carecer de temor de Dios para poder avalar y estar de acuerdo con eso. Tiene que ser uno muy superficial, tiene que ser uno muy materialista, tiene que ser uno muy mundano para uno caer en esos pecados. Es que ¿quiénes son los que proponen el aborto? ¿Gente de iglesia? No. ¿Gente espiritual? Ninguna. ¿Quién propone semejantes barrabasadas? Los incrédulos, los que no creen en Dios. Porque esto es muy cierto, mis queridos televidentes. Sin Dios, el hombre detesta al prójimo y se detesta a sí mismo y se odia a sí mismo. Empieza a volverse insoportable para los demás e insoportable a sí mismo. ¿Cuál sería la clave entonces para nosotros decir cuál debe ser el estilo de vida mío? En la misma primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el verso 31, dice el apóstol: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y ese debe ser en este año el lema, este año el propósito. Todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Y usted no va a hacer nada malo y va a decir que esto malo lo va a hacer para la gloria de Dios. No, nada que ofenda a Dios. Sí se puede ser buen cristiano si se quiere. Yo creo que lo que nos ha faltado es como metodología, como que nos exhorten y como que nos animen. ¿Y qué manera más sencilla que la que nos ofrece la iglesia a través de los sacramentos? El sacramento de la reconciliación. Miren qué cosa tan sencilla. Hacer el propósito de confesarme cada mes y tener que hacer por eso examen de conciencia. Y saber que debo acercarme más a Cristo. Y el Señor obra en mí. Es que yo no soy el de la idea. El de la idea es Dios. Dios es el de la idea de la salvación. No es inspiración mía que yo diga, yo me voy a salvar o voy a buscar un salvador. No, Él fue el que vino a buscarnos. Él nos amó primero, dice el apóstol. Por eso el de la iniciativa es Dios. El que está llamando es Dios. El de la vocación es Dios. Él es el que llama. Vocación es llamado. El llamado lo hace es Él. ¿A través de qué? A través de sus sacerdotes, a través de una mamá, de un papá, del abuelo, del padrino, de alguna persona que me dé buenos consejos. Este es un buen consejo. Yo puedo asegurar, el Señor Dios está hablando por mi boca. ¿Por qué? Porque estoy llamando a la conversión y solamente estoy dando unas pautas sencillas, que eso se lo decían a uno de niño, pero lo volvemos a decir. Recuperemos la infancia espiritual, como nos decía Santa Teresita del Niño Jesús. Recuperemos la nobleza de la vida cristiana y miremos que el mundo, con el trabajo, con las diversiones y con las cosas de la vida y con los problemas, nos han alejado de Dios. Y no vale la pena estas cosas tan pasajeras. No se obsesionen con las cosas, ni con el recreo, ni con el trabajo, ni con los placeres. No, busquemos al Señor. Y finalmente, yo les hago un llamado especial a todas aquellas personas que tengan algún vicio. El licor espantoso, es un vicio aterrador. El licor está acabando con las familias y las personas. La droga, la marihuana, el bazuco, la coca y toda esa clase de cosas
que alucinan a las personas y las acaban, deterioran a la persona, acaban con ella y por ahí derecho acaban con la familia. Pero también hay otro, y es el juego. Mucha tristeza que uno se obsesiona y se le vuelve a un vicio, y se vuelve un vicio aterrador. El vicio de la pornografía, el vicio del juego de las maquinitas, esas de tragamonedas y cosas, se vuelve un vicio, se gastan la plata, el salario en eso. Y ese es un vicio que nosotros podemos salir de él, esos vicios, si siguen estos consejos sencillos. ¿Que vamos a salir totalmente? Puede que no, pero sí podemos progresar y avanzar y mejorar hasta que el Señor nos dé la gracia de salir del todo y de liberarnos finalmente de esas cadenas. Dejemos las cadenas en las manos de la Virgen Santísima de las Mercedes. Ahí las vamos a traer, porque el Señor nos va a dar la libertad. Pero sigamos estos consejos, pongamos buen ánimo, hagamos ese propósito. Acérquense mucho a la familia, únanse mucho como familia, procuren vivir muy santamente, seguir viniendo a la Eucaristía los domingos en familia. No le saquen el cuerpo al Señor, que con el Señor no nos falta nada. Los problemas graves, cuando nos alejamos de mi Dios. Y si ustedes examinan, a grosso modo, es decir, así, a mirada, a vuelo de pájaro, los problemas de mi casa, si usted va a ver cuál es la causa, nos alejamos de Dios. Y uno dice, esta es la razón. No nos volvimos a confesar, no volvimos a comulgar, no volvimos a misa. Busquemos a Dios, ahora que Él se deja encontrar. Y recuerden ustedes, esta vida y es como una carrera de deportistas. Este año también vamos a hacer el propósito. Este año, ¿cuál es el propósito de este año? Confesarnos cada mes para hacer los primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Hacer entonces 12 confesiones en el año. Estar comulgando. Y les recuerdo, fundamental, velad y orad, dice el Señor. ¿Por qué? Para que no caigas en tentación. Porque la tentación siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pues yo tengo que estar vigilando, de no caer en esos pecados en los cuales yo soy recurrente. Les deseamos en nombre de todo el equipo sacerdotal, en nombre del señor obispo de nuestra diócesis, en nombre de todos los sacerdotes de la diócesis de Sonsón Río Negro, a todos les deseamos un feliz año nuevo, en Jesucristo el Señor nuestro, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. Feliz año para todos. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.